días, soy el doctor Jonathan Pereira. En la mañana de hoy vamos a estar tratando los aspectos más generales de la farmacología del sistema nervioso autónomo. Este tema va dirigido de manera específica a los estudiantes de farmacología aplicada y vamos a estar utilizando como bibliografía de base, o bueno, como presentación en esta mañana, una diapositiva que fue realizada por los estudiantes de la farmacología 1, de estudiantes de medicina, específicamente la sección 17, semestre 2022-1. Entonces, como ustedes recordarán, el sistema nervioso autónomo, antes de hablar de él como tal, necesitamos remontarnos un poquito a sus estructuras anatómicas. Anatómicamente, el sistema nervioso se encuentra dividido en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, el cual está representado por estructuras como el cerebro, como el tronco encefálico y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, el cual se encuentra representado por los pares craneales, los nervios espinales y los ganglios. En cuanto a su fisiología, es que el sistema nervioso se encuentra organizado en un sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. A su vez, el sistema nervioso autónomo se va a segmentar en un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático, los cuales en farmacología se le da una división dependiendo hacia dónde viajan sus fibras, o dónde se originan y hasta dónde llegan. Un segmento que es cráneo sacro y otro segmento que es tóraco lumbar. Importante recalcar que en su organización fisiológica el sistema nervioso autónomo se va a caracterizar porque tiene diversas sustancias que utiliza como neuromoduladoras o sustancias neurotransmisoras. Las sustancias neuromoduladoras del sistema nervioso autónomo va a depender de si es una transmisión preganglionar o si es postganglionar. La neurotransmisión preganglionar del sistema nervioso autónomo está mediada por la acetilcolina, que es el neurotransmisor preganglionar del sistema nervioso autónomo. Ahora bien, el neurotransmisor postganglionar, y ojo con esto, que es donde siempre se hace alusión a las preguntas para los exámenes, el neurotransmisor postganglionar del sistema nervioso autónomo es lo que determina si es del simpático o si es del parasimpático. En el caso del sistema nervioso parasimpático, la neurotransmisión postganglionar está mediada por la acetilcolina. Y en el caso del sistema nervioso simpático, la neurotransmisión postganglionar está mediada por la noradrenalina. Ustedes también la podrán encontrar como norepinefrina o simplemente adrenalina o epinefrina. Cualquiera de estos a los cuales nos estemos refiriendo, estaremos hablando del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son entonces los receptores que utilizan cada una de estas sustancias? Bueno, en el caso de la acetilcolina utiliza dos tipos de receptores. Unos que se denominan receptores nicotínicos y otros que se denominan receptores muscarínicos. Esto va a depender de cuál sea la sustancia a la que tenga mayor afinidad. En el caso de los nicotínicos, pues poseen mayor afinidad por la nicotina. Y por lo tanto, como la nicotina se ha descrito y ha interactuado con ellos, por eso se le llama nicotínicos. En el caso de los muscarínicos, porque reaccionan o reaccionaron en un principio a la interacción con la muscarina. Debido a esto, entonces se le ha denominado receptores muscarínicos. Con relación a ellos, vamos a tener diferentes ubicaciones de cada uno de estos receptores y diferentes funciones. Acá, de manera esquemática, tenemos las diferentes funciones del sistema nervioso simpático, dependiendo hacia dónde sea que viajen sus fibras y dónde sea que se encuentren los receptores. Por ejemplo, como podemos ver acá, en el caso del ojo, vamos a tener un aumento en cuanto a la contracción pupilar, a la dilatación pupilar. A esto se le conoce como midriasis.
De igual manera, van a aumentar la secreción de lágrimas, que en esto se conoce como dacriorrea, muy similar a lo que pasa con otras sustancias que vamos a ver más adelante. Disminuyen la salivación, eso se le llama como seroftalmia, o sea, hace que el paciente no salive. Aumentan la fuerza de contracción a nivel del corazón y van a aumentar también la frecuencia cardíaca. Más adelante vamos a ver que eso se le llama efecto inotrópico positivo. Estimulan la vasoconstricción, hace que los vasos sanguíneos se contraigan y esto va a producir entonces en estos individuos pues un aumento de manera significativa de la presión arterial. Por eso en pacientes que están en shock o pacientes por ejemplo que hacen un shock anafiláctico, sobre todo utilizamos fármacos como la adrenalina, que vamos a ver más adelante, que es un fármaco agonista obviamente del sistema nervioso simpático o simpático mimético como se le conoce. Producen broncodilatación, hacen que los bronquios se abran, se dilaten. Por eso en pacientes con asma bronquial también vamos a ver más adelante que se utilizan fármacos que son agonistas de estas sustancias. Por el contrario, pueden producir una disminución en cuanto a la motilidad a nivel gastrointestinal. Producen un aumento en la secreción de sustancias como la noradrenalina. De igual manera, van a producir una vasodilatación a nivel de las arteriolas renales, que es sumamente importante en la mediación también de los niveles de presión arterial. Va a relajar el músculo liso a nivel de la vejiga, que básicamente esto lo que hace es que ayuda a que la vejiga se pueda llenar y va a aumentar el tono del esfínter de la vejiga. Por eso cuando usted está en una situación de estrés, que necesita salir corriendo o algo, no le da deseo de orinar. Aunque tenga deseo de orinar, no puede orinarse, porque se contrae el esfínter de la vejiga. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático produce los efectos contrarios. En este caso, a nivel del ojo, produce miosis. Recuerden que el anterior producía midriasis. Él lo que hace es que produce contracción de la pupila, una pupila pequeñita. Las lágrimas, aumenta la secreción de lágrimas, se le conoce como dacriorrea. Aumenta la salivación, que se le conoce como cialorrea. Aumenta también la sudoración, que entonces en este caso sería la diaforesis. Disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza de contracción del corazón. Produce vasodilatación y produce contracción de los bronquios. Por eso en pacientes que tienen EPOC o que tienen un asma bronquial no se recomiendan los fármacos que son agonistas muscarínicos. Aumenta la motilidad a nivel gastrointestinal, lo que ayuda al vaciamiento gástrico que se haga mucho más rápido. Aumenta también la motilidad a nivel de los intestinos y favorece el vaciamiento de la vejiga debido a que produce contracción del músculo detrusor de la vejiga y también produce relajación del esfínter de la vejiga. Acá básicamente se esquematiza cómo ocurre la liberación de esos neurotransmisores. Normalmente ustedes saben que se encuentran almacenados en vesículas, como por ejemplo la imagen que vemos aquí del lado izquierdo, donde habla de botón presináptico. Entonces lo que hace es que se almacena en vesículas. Cuando entra el calcio, pues moviliza esas vesículas hacia el exterior y es como se libera el neurotransmisor a la hendidura sináptica. Acá básicamente se describen los mecanismos moleculares, pero que para ustedes esto no tiene realmente tanta relevancia. Entonces, empezando con el sistema nervioso simpático, obviamente tenemos que hablar un poquito acerca de las catecolaminas, que son sustancias que se van a producir a nivel de la médula de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una estructura que se encuentra adherida a los riñones en el polo superior específicamente. Tiene una porción que se llama corteza, que es la porción más exterior, la de afuera, y tiene una porción que es más central, que se llama médula. Entonces en la médula de esa glándula, que es la glándula suprarrenal, se van a producir las catecolaminas en general, que son sustancias neuromoduladoras o neurotransmisoras. Allí se producen sustancias como la dopamina, la adrenalina y la noradrenalina.
De acá nos interesa sobre todo la noradrenalina, que es la que mayor importancia tiene en cuanto al sistema nervioso simpático se refiere. Básicamente, lo que hace es que se libera la noradrenalina y esta va a desencadenar entonces todos los efectos que nosotros hemos visto que produce la interacción con el sistema nervioso simpático. En el caso de la acetilcolina, que ya mencionamos que es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, se produce por medio de la adición de la colina más el acetil-CoA. Cuando el acetil-CoA se une con la colina, entonces forma lo que se conoce como acetilcolina. Normalmente nosotros podemos ingerir la colina a partir de la dieta o se reabsorbe producto de la degradación de la acetilcolina en la hendidura sináptica, como ustedes pueden ver acá en esta imagen. Entonces, con relación a esto, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de receptores. Ahorita yo les mencionaba que los receptores de la acetilcolina se dividen en dos grupos, receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Pero vamos a ver cómo están segmentados esos receptores. Lo primero es saber que con relación a los receptores colinérgicos, como se les llama a este tipo de receptores, los de la acetilcolina, se dividen en receptores nicotínicos, que son estos que ustedes ven acá, y receptores muscarínicos, que son los que se encuentran del lado derecho. Los receptores nicotínicos se les conoce también en función de sus ubicaciones, principalmente de dos grupos. Están los NM, que se encuentran principalmente en la unión neuromuscular, donde tenemos el músculo, donde el nervio se une con el músculo, eso se le llama placa motora o unión neuromuscular. Y ahí es donde vamos a encontrar principalmente distribuidos a los receptores NM y los NN que se encuentran en las uniones neuronales principalmente. Por lo tanto, lo encontramos distribuido de manera principal en el sistema nervioso central. Y luego tenemos a los receptores muscarínicos, que existen 5 tipos de ellos: M1, M2, M3, M4 y M5. Se encuentran dispersos de manera abundante en todo el organismo y donde quiera que ellos se encuentran desencadenan funciones diferentes. Hay 2 de ellos que son inhibitorios, que lo que hacen es que donde actúan, pues entonces impiden la activación de otras sustancias. Y hay 3 de ellos que son activadores, que son potenciadores. Los impares en este caso son potenciadores y los pares entonces en este caso son bloqueadores o inhibidores. Con relación a la farmacología adrenérgica, que es la del sistema nervioso simpático y que está mediada por la noradrenalina, recordarán, vamos a tener 2 tipos de receptores. Receptores alfa-adrenérgicos, que tenemos el alfa 1 y el alfa 2, y receptores beta-adrenérgicos, que tenemos beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Cómo estos receptores desencadenan sus efectos? Bueno, primero vamos a ver que los receptores alfa-adrenérgicos se van a encontrar ubicados principalmente a nivel de los vasos sanguíneos y lo podemos encontrar también a nivel del ojo. A nivel cardiovascular también lo podemos encontrar, aunque no es su primordial sitio de ubicación. Entonces, a nivel del ojo, a nivel de los vasos sanguíneos, ellos van a producir vasoconstricción. A nivel del ojo, pues van a producir entonces el aumento en la secreción y van a producir la midriasis, que es la dilatación pupilar. Y van a favorecer la fuerza de contracción del músculo cardíaco, que es lo que se conoce como efecto inotropo positivo. Los alfa 2 lo encontramos principalmente en las neuronas preganglionares, donde tenemos 2 neuronas. En la que está antes, que es de donde se libera el neurotransmisor, ahí encontramos el alfa 2 y es un autorreceptor o un autorregulador. Básicamente lo que hace es que regula de manera retrógrada pues la liberación de neurotransmisores. Los beta, por el contrario, son receptores activadores. Donde quiera que ellos se encuentren, van a aumentar lo que sea que haya allí. Por ejemplo, los beta 1 lo encontramos ampliamente distribuidos a nivel cardiovascular, sobre todo en el sistema de conducción cardíaca, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción del corazón. La frecuencia es que el corazón lata más rápido. Y la fuerza de contracción es que la sangre salga con mucho más potencia, con mucho más fuerza del corazón. Así como a nivel renal, estimulando la liberación de una hormona que se llama renina, que es sumamente importante para regular los niveles de presión arterial.
Los beta 2 lo encontramos principalmente a nivel de los músculos, en el músculo liso, vascular, a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de los bronquios, lo podemos encontrar también de manera importante. Y en el páncreas también, así como en el hígado, podemos encontrar los receptores beta 2. Los beta 3 lo encontramos sobre todo en el tejido adiposo, distribuido allí principalmente. Los muscarínicos, por el contrario, los M1 lo encontramos dispersos en el sistema nervioso central y en algunas terminales nerviosas. Los M3 y M5 lo encontramos a nivel muscular, estimulando la contracción del músculo liso, así como en las glándulas. Ellos son los encargados principalmente de las secreciones glandulares. Donde quiera que haya una glándula, glándulas salivales, glándulas para el sudor, por ejemplo, ellos son los que se encargan de aumentar la secreción en esas glándulas. A nivel del ojo, por ejemplo, estimulando la secreción de lágrimas, etc. Donde quiera que haya una glándula, ellos van a estar ahí aumentando la secreción de esa glándula. Los M2, los encontramos a nivel del músculo cardíaco y en el sistema de conducción. Y ellos van a hacer lo opuesto a lo que hacían los beta 1 allí. Si los beta 1 aumentaban la frecuencia, ellos la van a disminuir. O sea, hacen que el corazón lata más lento. Bajan las palpitaciones cardíacas y bajan la fuerza con la que el corazón se contrae. Entonces, estos receptores, cada uno tiene mediadores diferentes. Ustedes recordarán cuando hablamos en la parte de metabolismo y cuando hablamos de la parte de farmacodinámica, nosotros mencionamos acá que existía un grupo de receptores, una superfamilia, que eran los famosos receptores acoplados a proteína G. Esos receptores acoplados a proteína G son sumamente importantes porque median muchísimas funciones en el organismo. Entonces, dentro de ellas, por ejemplo, los del sistema nervioso simpático, que son los receptores alfa y beta adrenérgicos, los alfa 1 están acoplados a la proteína GQ. Alfa 1 acoplados a la proteína GQ, los alfa 2 a la proteína GI y los beta todos a la proteína GS. GS, los beta adrenérgicos. Con el sistema nervioso parasimpático, los receptores muscarínicos están todos acoplados a proteína GQ, los que son impares. M1, M3 y M5 se acoplan o se unen a la proteína GQ, los impares. Y los pares, que son el M2 y el M4, están unidos a la proteína GI. Todo lo que esté unido a proteína GI es inhibitor, inhibe, bloquea, impide que pase algo. Bien, disminuye algo. Todo lo que esté unido a la proteína GS o proteína GQ es activador. Recuerden eso. Siempre potencia la acción de algo. Bien. Acá el cuadro que les facilité ahorita anteriormente para referirnos a las funciones, pero acá, como ustedes pueden ver, tiene los receptores donde se encuentran. Por lo tanto, pueden tomarlo en captura para que lo tengan de referencia y sepan pues identificar las ubicaciones así, más fácil, de cada uno de los receptores. Siguiendo acá, esta parte es hablando un poquito acerca de cómo intervienen algunas toxinas, como el tétanos, por ejemplo, la toxina tetánica, la toxina botulínica, en la liberación de algunos de estos neurotransmisores. Para ustedes esto no es tan relevante, por lo tanto vamos a pasar. La farmacología del sistema nervioso parasimpático empieza con la farmacología colinérgica, que sería la farmacología de la acetilcolina. Y tenemos fármacos que son agonistas, que son parecidos al efecto que produce la sustancia biológica. Por ejemplo, si es en este caso la acetilcolina, estos medicamentos hacen lo mismo que hace la acetilcolina cuando se une a los receptores. Bien, recuerden, un agonista farmacológicamente hablando tiene afinidad, selectividad y actividad intrínseca o eficacia. Entonces, los agonistas se dividen en de acción directa y de acción indirecta. Yo no quiero que ustedes se aprendan todo esto realmente porque yo sé que les resultará un poco tedioso. Por lo tanto, vamos a puntualizar cuáles son los medicamentos más relevantes de aquí y en qué situaciones se utilizan, solamente para que ustedes tengan conocimiento de ello. Por ejemplo, de los de acción directa tenemos medicamentos como la acetilcolina, la metacolina, el carbacol y el betanicol. De los naturales tenemos allí, por ejemplo, a la muscarina, a la pilocarpina y la arecolina.
Y estos de acá, básicamente, la oxotremorina y la xanomelina, ustedes ni siquiera se lo pueden aprender porque no van a encontrar prácticamente utilidad para ello, en el caso de ustedes en particular. Bien, de acá los más importantes son acetilcolina propiamente dicho, el carbacol y betanecol y fármacos como la pilocarpina y la arecolina, que tienen mucha utilidad realmente en la práctica clínica. Entonces, los efectos son los mismos que producen sus receptores. Miosis, aumento de la salivación, dilatan los vasos sanguíneos, tienen disminución de la frecuencia cardíaca, recuerden que aumentan las secreciones gástricas y de todos lados, contraen los bronquios, aumentan el peristaltismo y relajan los esfínteres. Entonces, ¿cuáles son las reacciones adversas? Bueno, náuseas, dificultad respiratoria, que es la disnea, diaforesis, el paciente suda mucho, mucha salivación, cialorrea, dificultad para la acomodación ocular, el paciente te dice yo veo doble, no puedo ver bien, no puedo enfocar bien, y vómitos. Entonces, los de acción indirecta, aquí tenemos fármacos como la fisostigmina, la neostigmina, la piridostigmina y la ribastigmina, el hidrofonio y la galantamina y el donepezilo. Miren, estos que ustedes ven aquí arriba, la fisostigmina, neostigmina y piridostigmina, son medicamentos que podemos utilizarlo en algunos trastornos, como el caso de la miastemia gravis. Miastemia gravis, que es una enfermedad de la placa neuromuscular que se caracteriza porque el paciente presenta debilidad importante, pérdida del tono muscular, entre otras afecciones, producto de que no hay una liberación de acetilcolina de manera adecuada. Entonces, como estos medicamentos emulan la acción de la acetilcolina, entonces estos medicamentos se utilizan en el manejo sintomático de los pacientes con miastemia gravis. Miastemia gravis. Bien, en el caso de la galantamina y el donepezilo lo utilizamos mucho en el tratamiento de pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. La recordarán, ¿verdad? Que si esa enfermedad, ustedes tal vez la han escuchado, una enfermedad neurodegenerativa, afecta principalmente a pacientes adultos mayores y se caracteriza porque el paciente se olvida de todo, prácticamente se olvida inclusive que está vivo. Como es neurodegenerativa, va progresando en el tiempo, el paciente va olvidando las cosas. Entonces, estos medicamentos son efectivos en el tratamiento sintomático también de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver algunos usos más todavía específicos de estos medicamentos más adelante. Ya ustedes conocen eso, los mismos que describimos anteriormente. Estos son las reacciones adversas principales de este grupo de medicamentos que acabamos de mencionar. Lo de la palidez, sudoración, miosis, salivación, ya ustedes vieron todo eso porque son los mismos efectos básicamente que los otros. Lo único que en estos casos va a depender de por qué vía se administren estos medicamentos, van a producir entonces esos efectos. Miren, en caso de la parálisis motora, pues la administración de fármacos anestésicos, medicamentos como la neostigmina y el hidrofonio, pues entonces son bastante efectivos en estos casos. Miastenia gravis, ya mencionamos, lo de la neostigmina, piridostigmina y entre otros. En el glaucoma, muy importante, estos fármacos como la pilocarpina y el carbacol que les mencioné anteriormente se utilizan con mucha frecuencia, sobre todo vienen en soluciones ópticas, en gotitas que se pueden aplicar. En pacientes con hilo paralítico, que es una complicación muy frecuente en pacientes que han sufrido cirugías abiertas a nivel gastrointestinal, hacen mucho hilo paralítico o hilo adinámico. Y pacientes que tienen distensión abdominal posoperatoria o tienen atonía a nivel gastrointestinal, pues entonces fármacos como el betanecol se pueden utilizar. Y en la enfermedad de Alzheimer ya mencionamos el donepezilo y mencionamos fármacos como la galantamina. También la ribastigmina se ha empleado en el tratamiento de este. De los antagonistas, no quiero cansarlos mucho. Solamente me gustaría que recuerden siempre a la atropina, que ese medicamento lo utilizamos en el tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados. Sustancias como el baigón, por ejemplo, que contienen órganos fosforados. La escopolamina, que se utilizaba mucho anteriormente como la droga de las violaciones, porque tiene un efecto y es que produce una amnesia reversible, obviamente, y es temporal.
Es una anamnesia bastante corta donde el paciente se disocia y entrega básicamente todo lo que tiene y al final no recuerda lo que pasó. Por eso se dice que produce una amnesia disociativa muy leve. Entonces, en vista de esto, es que ese medicamento, esa sustancia, se utilizaba mucho para las violaciones, por eso se le conocía como droga de las violaciones. Esa es la famosa burundanga, como ustedes la conocen. Un polvito, te le echaban en la cara y tú entregabas todo lo que tenías y ni cuenta te daba. Y cuando volvías en sí era que te dabas cuenta de que te habían robado, pero no recordabas nada de eso. Otros aquí, como el caso del hipatropio y demás, que se utilizan mucho, sobre todo en pacientes que hacen crisis de broncoespasmos, por ejemplo, pacientes que sufren de asma, entre otras patologías obstructivas y restrictivas del pulmón, que podemos utilizarlo. Una característica importante es que nunca se utilizan de primero, o sea, usted no puede empezar de una vez con tratamiento con este medicamento, con el hipatropio, porque los efectos adversos entonces van a aparecer de una vez y eso no es lo que nosotros creemos. Ok, básicamente ya hablamos de eso y hablamos de eso. Entonces miren, hablando ya de los antagonistas de los receptores nicotínicos, se dividen en la duración. Estos medicamentos ustedes no son tan útiles para ustedes, pero para que los conozcan, hay fármacos como la tubocuranina, como el pancuronio, hay fármacos como el becuronio, como el rocuronio, y hay fármacos como el midacuronio. Para ustedes no son tan importantes, solamente están ahí para que ustedes lo conozcan. Sus efectos son muy parecidos, lo único que en este caso, hacia donde estén los receptores nicotínicos. Esto es en el caso de una intoxicación, los efectos que se van a presentar, si es por fármacos muscarínicos o si es por fármaco nicotínico, y cuáles son los sistemas que se van a alterar. La parte de la farmacología adrenérgica, ustedes saben que tenemos fármacos que son agonistas y fármacos que son antagonistas. Los agonistas son los que se parecen, como por ejemplo la efedrina, que es uno de los más conocidos de la propia norepinefrina, la dopamina, aunque es una catecolamina, realmente no se menciona como tal acá. Pero bueno. Entonces, vamos a ver aquí la clasificación de estos fármacos. Miren, de los fármacos agonistas tenemos fármacos que son selectivos y fármacos que no son selectivos. Los fármacos que son no selectivos, tenemos aquí fármacos como la tiramina, por ejemplo, fármacos como la noradrenalina y fármacos como la adrenalina propiamente dicho. Yo les dije a ustedes que la adrenalina la utilizamos en el caso de pacientes que tienen shock, ¿verdad que sí? Sobre todo en pacientes con shock anafiláctico, mencionamos que tiene utilidad este medicamento. Los selectivos, como el caso de la fenilefrina, como el caso de la dobutamina, como el caso del isoproterenol, el salbutamol, estos acá lo que son beta 2 selectivos, el salbutamol, el isoproterenol que tiene bloqueo beta 1 y beta 2, que tiene efecto beta 1 y beta 2, y fármacos como el formoterol, el salmeterol, la terbutalina, entre otros, se utilizan mucho en el tratamiento de enfermedades respiratorias, asma, EPOC, y son los medicamentos que utilizamos para terapia de rescate. O sea, esos pacientes llegaron con una crisis, una terapia de rescate que necesitan tratamiento rápido. El tratamiento ideal son estos medicamentos, no para mantenimiento, pero sí como terapia de rescate. Bien, los fármacos que son agonistas beta 2. Fármacos como la clonidina se han utilizado en el tratamiento de hipertensión, sobre todo pacientes con hipertensión resistente, inclusive en pacientes que están embarazadas con hipertensión arterial. Y aquí hay uno que se llama alfa-metildopa, que realmente su principal efecto es sobre la dopamina, pero se hace mención de él aquí porque también tiene efecto sobre los receptores alfa 2, así como los receptores D2 de dopamina. Lo que hace es que disminuye la presión arterial de manera sistémica. Tal vez si hay alguna chica acá que estaba embarazada y padeció de hipertensión arterial durante el embarazo, conocerá la alfa-metildopa. También se le conoce como Aldomet, que es la formulación en cómo se expende de manera comercial, Aldomet. Básicamente aquí están los medicamentos, ya lo habíamos detallado anteriormente. Aquí tienen una mnemotecnia SMART,
para aprenderse los medicamentos que pertenecen a este grupo, los que son antagonistas, los que son agonistas, perdón, de los receptores beta 2. Recuerden, terapia de rescate en pacientes con asma principalmente, por su efecto broncodilatador. Entonces, los fármacos que son no selectivos, como la fenoxibenzamina, la fentolamina, estos medicamentos se han utilizado sobre todo en el tratamiento de la hipertensión arterial resistente y pacientes que tienen un tumor secretor de catecolaminas que se llama feocromocitoma. Se ha utilizado este grupo de medicamentos para tratarlo, ese tumor, la fenoxibenzamina y la fentolamina. Fármacos como la yoimbina producen un síndrome que se llama síndrome de Ehlers-Danlos o enfermedad de las piernas locas o piernas inquietas. El paciente presenta como si fuese un temblor esencial, a eso se le llaman también signos parkinsonianos. Se le llama síndrome de las piernas locas o piernas inquietas. Fármacos como la ergotamina se utilizan sobre todo junto con otros como la cabergolina, como la bromocriptina. Se utilizan sobre todo en el cuadro de cefaleas de manera importante. Pacientes que presentan cefalea de origen migrañoso, se ha utilizado este grupo de medicamentos junto a los triptanos como el sumatriptán, entre otros. Aquí hay uno que no lo veo, déjenme ver. No está aquí, debe estar aquí arriba. Estoy buscando la prazosina, exactamente. Esos medicamentos se han utilizado para tratar la hiperplasia prostática benigna. Eso no es más que el agrandamiento de la próstata en el hombre. Ustedes saben que la próstata en el hombre se encuentra debajo de la vejiga, ¿verdad? Y envolviendo prácticamente a la uretra. Entonces, cuando se agranda la próstata, se pone grande en los hombres, a veces se ve el bulto. Entonces, en la hiperplasia prostática se ha utilizado este medicamento. Bueno, estos medicamentos realmente. Con relación a los beta bloqueadores, tenemos selectivos y no selectivos. El prototipo es el propanolol. Propanolol es el prototipo. Los selectivos son atemolol, bisoprolol, esmolol y metoprolol. Estos se utilizan sobre todo en pacientes con hipertensión, en pacientes con arritmias, en pacientes con insuficiencia cardíaca, entre otras patologías. Esos son los principales usos que tienen este grupo de medicamentos. Pacientes con hipertiroidismo, fármacos con el propanolol también se han utilizado porque reduce de manera significativa la conversión de la hormona T4, que es la tetraiodotiroxina, a T3, que es la triiodotiroxina, que es la forma activa. Pacientes con glaucoma, pacientes con migraña, pacientes con temblor esencial, pacientes con acalasia, que es una estrechez del esófago que impide el paso de alimentos, sobre todo sólidos, sólidos primero y después líquidos, y produce mucha incomodidad a la hora de tragar, produce disfagia. Entonces, en pacientes con acalasia que tienen esa contracción de ese esfínter, pues entonces se ha utilizado también este grupo de compuestos. Hay uno acá que es el labetalol, que es el ideal para tratar hipertensión en mujeres embarazadas, pero casi no se comercializa y en nuestro país particularmente ni siquiera llega ese compuesto porque es demasiado caro. Miren acá los diferentes compuestos con su respectiva estructura. Eso para ustedes no es tan relevante. Y acá también les tengo los que, por ejemplo, producen óxido nítrico, que se pueden utilizar en pacientes con infarto o el miocardio, porque en este caso reducen de manera significativa la zona de infartación, o sea, hacen que el infarto no sea tan extenso. Sus efectos sobre la presión, como reducen la resistencia vascular periférica, reducen la presión arterial. Y esto es cuánto, chicos. Miren, les grabo el vídeo porque realmente el día de hoy se me dificulta bastante poder reunirme con ustedes. Entonces, saben que tienen la próxima semana su segundo examen parcial.